decía, estuvimos en las clases anteriores viendo lo que era la política como una ciencia, el objeto del estudio de la política, o sea que prácticamente lo que es toda la introducción de lo que se refiere a la política como tal. Sin embargo, recuerden que les había mencionado que como se ha dado a discutir, se dio en sus inicios mucha discusión sobre si el objeto de estudio de la política era el Estado, como se creyó en sus inicios. Sin embargo, posteriormente se estableció que el objeto de estudio es el poder dentro del Estado, indudablemente. Ahora bien, les comento, definitivamente dentro del curso de ciencia política se han enumerado diferentes temas, pero de lo que concierne a la política, indudablemente. Pero ya se dieron cuenta ustedes de que realmente todos los temas de la política van íntimamente ligados. No podemos separarlos uno del otro. Siempre, en cualquier tema que estemos, siempre vamos a hacer alusión a los otros. Por lo consiguiente, sí, el objeto de estudio de la política es el poder dentro del Estado. Entonces, hemos hablado mucho de poder. Continuamente hablamos de poder. Ya les manifestaba yo cómo el poder, todo es algo innato en el ser humano. Todos buscamos el poder, más todos no podemos llevar a cabo esa acción de poder. Indudablemente hay que dar una definición exacta sobre el poder es bastante complejo. Por lo consiguiente, cada estudioso de la política, cada estudioso que pone énfasis en el poder, cada uno da diferente concepto da diferente definición de lo que es el poder. Sin embargo, aunque sean diferentes, todos llevan a lo mismo. O sea que todos tienen rasgos comunes, pero que, sin embargo, todos dan por implícito lo que es el poder. Por lo mismo que el poder es innato y todos los autores, los diferentes estudiosos, pues todos hacen alusión a lo mismo, ¿verdad? Aunque vamos a encontrar y cada día van surgiendo mayor cantidad de conceptos de lo que es el poder. Sin embargo, si vamos a lo que es el poder, vamos a ver que dentro del poder se dan varias características, como que es una tesis relacional y una tesis sustantiva. ¿A qué se te refiere la tesis relacional? Que definitivamente en la relacional, lo que les mencionaba, todo ser humano quiere poder. Sin embargo, el poder solo lo puede llevar a cabo el ser humano. ¿Por qué? Porque el poder es una relación que se da entre los seres humanos. O sea que es acción llevada a cabo por varias conductas que se dan dentro de los seres humanos. O sea que por eso relacionar, ya que se relaciona dentro de lo que corresponde a la actuación, a las acciones de los diferentes seres humanos. No cabe duda de que, por ejemplo, esa tesis relacional, hay que considerar el poder, como les decía, por la acción de 2 personas, 4 personas, 10 personas, varias personas, o bien quienes están en un determinado territorio. ¿Por qué? Porque cada uno lo que quiere es poner de manifiesto el poder y definitivamente todos vamos en busca del poder. Ahora bien, si lo vemos en relación a la tesis sustantiva, entonces, ¿qué se refiere? Que se ve el poder como una sustancia, como un bien que no se puede poseer. Definitivamente no es algo material, no es un objeto que nosotros digamos, esto es mío, el poder. Claro, ejercemos el poder, pero no se puede percibir. O sea que en el relacional se concibe como una función concreta que va a desempeñar ¿quién? El ser humano. Mientras que en el sustantivo es una función de la posibilidad de que se produzca ese poder. ¿Alguna pregunta hasta acá? Con esto que les he mencionado. Indudablemente, ¿por qué les dice? Disculpe. Sí, dime. No me quedó muy claro lo de la tesis sustantiva. Es que la sustantiva, como le digo, es un poder que se podría decir que es como sustancia. Ahora, ¿el poder será una sustancia? ¿Será un objeto?
No, es abstracto. Es abstracto, sí. O sea que en realidad no es una sustancia, o sea que no lo podemos poseer, como decir, porque decimos, por ejemplo, esta silla es mía, es un objeto, es algo que estamos viendo, que podemos percibir, tocar. Mientras que el sustantivo, definitivamente, perdón, ese es el sustantivo. Mientras que el relacional, por eso dice relacional, ¿por qué? Porque se relaciona entre varias personas. Entonces, hay quienes participan y dicen que definitivamente el poder es sustantivo. ¿Por qué? Porque dicen que lo toman como una sustancia, pero no, porque ya lo dijiste tú, Lauri, eso es abstracto. O sea que tiene más coherencia hablar de una tesis relacional. Ahora sí. Sí, licenciada, gracias. Bueno. Como les menciono, hay el poder, lo queremos llevar a cabo en diferentes formas, lo que siempre queremos tener poder, repito, ¿verdad? Y existen diferentes formas de poder. Ahora bien, por ejemplo, el poderío. El poderío es una capacidad que posee una persona para actuar sobre la conducta de otras personas. Como les decía, y entonces ahí entra aquello donde les menciono que todos queremos tener poder, pero no todos podemos llevar a cabo esa acción de poder. ¿Por qué? Porque el poderío es una capacidad, como les decía, que tiene una persona de actuar sobre las demás personas. Claro, todos podemos decir, vamos a mandar y vamos a dar una orden, pero ¿será que la damos adecuadamente como para que las otras personas acepten aquella orden y lo tomen como bien? No, hay quienes que hacen comentario, quiere mandar y ni sabe ni puede. Ahí está. O sea que el poderío lo tienen algunas personas. Claro, dentro de la cantidad de seres humanos que habemos, claro, cantidades de personas que tienen el poderío, pero el 100% de los seres humanos no tienen esa capacidad de poder actuar sobre sobre los demás. Indudablemente, ¿qué ese poderío en qué está basado? En la fuerza. Ese poderío. Ahora bien, por ejemplo, Mauricio Duverger, un investigador, un estudioso de la política, que dice que el poderío es la ley del más fuerte. Pero si él dice que es la ley del más fuerte, porque el fuerte que está haciendo, utilizando la fuerza, ya sea de una forma física o bien de una forma económica. O sea, o también lo puede hacer a través de una amenaza, de un castigo que pueda ofrecer a otra persona, o bien, por ejemplo, amenazar con que haga algo a alguna persona. Por eso es donde Mauricio Duverger dice que el poderío es la ley del más fuerte. Como les decía, ya sea en forma física o económica. ¿Alguien quiere mencionar algo? ¿Alguna pregunta? ¿La información es poder, licenciada? La información. Depende de la forma que se lleve a cabo esa información. Porque puedes informar solo, por decirte, el día de mañana hay clase. No, gran camión. El día de mañana no hay clase. Esa es una información que estás dando. ¿Pero qué? Entonces viene el cuestionamiento. ¿Dónde dice? ¿Quién dice? ¿En dónde se notificó? ¿Hay algún aviso? Etcétera. Entonces, queremos tener protagonismo, queremos tener poder, pero depende la acción que se lleve a cabo, así se puede manifestar el poder. ¿Ya? ¿Algo más? Bueno, existe otra forma de poder? ¿Cuál va a ser? El mando. El mando, no cabe duda que es lo que establece una normatividad y que se recurre regularmente a las amenazas, pero se diferencia en que las sanciones van a estar reguladas. ¿Y cómo están reguladas? Por el derecho. Por ejemplo, las leyes. Las leyes es un mandato que hay, que lo tenemos que acatar, aunque no nos gusta, aunque no nos parece. Pero al final es un mandato, eso está establecido dentro del derecho como un elemento fundamental del poder. O sea que se manifiesta ese mando a través de el establecimiento de las leyes, a través del derecho.
¿verdad? Y es el que encontramos, por ejemplo, como yo les he mencionado, en la Constitución de la República de Guatemala, que encontramos nuestros deberes, nuestras obligaciones, porque ahí encontramos lo que tenemos que hacer. Si nos gusta, qué bueno, y si no nos gusta, pues al final tenemos que acatarlas. Pero en realidad, ¿qué es? Una forma de poner de manifiesto que hay el poder. ¿Y dónde está el poder? Definitivamente, si está en el derecho, es el que tiene, quien tiene la autoridad, y ya les he mencionado con anterioridad que hablamos de poder, inmediatamente ¿a dónde nos lleva? A alguien que tiene autoridad. Tiene autoridad, sobre todo, un Estado. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo gobierno. Por ejemplo, en un lugar de trabajo, definitivamente hay quien va a llevar a cabo el mandato. ¿Cuáles son las leyes que van a regir? ¿Cuáles son las condiciones en que se va a trabajar en aquel lugar? Y si nos parece, bueno, y si no, pues tenemos que acatarlas también. Ahora, también dentro de las formas de poder está la influencia. ¿La influencia qué es? No es más que una motivación psicológica y que va a servir para condicionar a las personas, a los sujetos, para actuar movidos por un interés que ya sea de recompensa, si es para bien, o bien ya sea de coacción. O sea, que si nos damos cuenta, indudablemente que dentro de una acción de poder, no podemos decidir, decir, bueno, ahorita voy a hacer poderío, ahorita voy a hacer mando, ahorita llevo a cabo la influencia. Son acciones que se llevan a cabo dentro de las diferentes formas de cómo se va a llevar a cabo aquella acción de poder. E indudablemente, lo que les decía con anterioridad, que escuchamos poder y nos lleva a autoridad. De ahí la razón que la autoridad viene a constituir el último peldaño dentro de una escala de valores. Pero que todo ello, ¿qué es? Diferentes manifestaciones de poder. Veamos un ejemplo. Que se da, como les decía, el poder se da en todo el quehacer de nuestras vidas, en toda acción que llevemos a cabo, en cualquier parte donde nos desenvolvamos, va a haber poder. Pero veamos, por ejemplo, en el seno familiar. Viene el hijo mayor, el hermano mayor, y le dice al chico, mira, limpiame los zapatos. Limpiarlos vos. ¿Qué está haciendo? Ahí está haciendo, ejerciendo una influencia. ¿Por qué? Porque es el mayor sobre el pequeño. Pero si no me los limpias, le di mi mamá lo que quebraste. Que hay ahí una coacción. Entonces, ¿qué hace? El otro, va, no se lo digas, pero por lo menos dame algo, pagame. ¿Qué son esas acciones? Es de poder que se lleva a cabo. Y lo hacemos en el seno familiar. Ahora, no digamos ya cuando es en el trabajo, en el lugar de estudio, en una asociación, etc. Ahora sí lo vemos desde el punto de vista político, indudablemente que ¿quién tiene el poder absoluto? ¿Quién está ejerciendo el gobierno? Sí, Gilda, dime. Dime, Gilda. ¿Se te levantó la manita o vas a preguntar algo? Gilda. Bueno, se le levantó. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, licenciada. Bueno, entonces, como les mencionaba, gracias. Como les mencionaba, se ve eso es tan habitual, el poner de manifiesto el poder. Ahora bien, indudablemente que si dice que el poderío es la capacidad que tiene una persona para actuar sobre la conducta de los demás, ¿quién va a tener el poderío? ¿Quién tiene la autoridad? Pero el que tiene la autoridad, ya vimos, que es dentro de la escala de valores, lo máximo. Y si nos vamos a pegar a lo que dice la ley, al derecho, entonces ahí, como les decía, el ejemplo que les ponía, la Constitución de la República de Guatemala, ahí nos manda a lo que tenemos que hacer. Si nos gusta, como les repito, qué bueno. Sin embargo,
Si no nos gusta, pues tenemos definitivamente que acatarlo. Ahora bien, ¿qué es lo que, a ver, Hilda, ¿qué dice? El poder del presidente más usado podría ser. Bueno, en el caso de la autoridad del Ejecutivo, aquí en el caso de, y si lo vemos aquí en Guatemala, donde vivimos, definitivamente, el presidente a él se le otorga toda la autoridad. ¿Y cómo se le va a otorgar? No se le otorga porque él quiera y diga, bueno, yo voy a ser presidente y yo los voy a mandar a todos. No. ¿Cómo se le va a otorgar? Indudablemente, para que alguien llegue a ocupar el poder de una nación, y ahorita lo estamos viendo, y cito nuestra actualidad. Imaginemos, más de 20 personas quieren llegar al poder. Pero quieren llegar a un poder donde definitivamente lo que más quiere es la autoridad. Tener esa máxima expresión de autoridad. Pero para ello, ¿qué es lo que van a hacer? Indudablemente realizan una influencia. Si ya dijimos que la influencia es una motivación psicológica, ahí está la campaña electoral. Ahí están los anuncios, las panorámicas. Ahí está todo lo que hacen y los ofrecimientos, por supuesto. ¿Qué es lo que están haciendo? Ofreciendo, ya les mencionaba el día anterior, ofreciendo algo que acorde a lo que dice la Constitución de la República de Guatemala, es obligación de quien ejerce el poder. O sea que no tiene por qué venir a ofrecer seguridad cuando es obligación. Sin embargo, vemos, por ejemplo, en este momento que seguridad no tenemos. Lejos de eso, cada día, en lugar de haber más seguridad, ¿qué es lo que hay? Más inseguridad. ¿Pero por qué? Porque quien tiene la autoridad lo que buscaba era la autoridad total. No realmente sacar adelante al pueblo de Guatemala, satisfacer las necesidades, las carencias, las exigencias, las demandas del pueblo. Sin embargo, él fue, por ejemplo, ahorita viene la elección. ¿Qué están ejerciendo? Como les decía, influencia. Ahí están viendo cómo motivan, viendo, por ejemplo, y van a empezar todos los regalitos. Recordemos que ahí van desde playeras y todo lo que se les antoje, y cada campaña va subiendo en lo económico. Ahora bien, la persona, por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta, por ejemplo, hay una asamblea general de X o Y candidato, que se va a una determinada cabecera departamental, a un municipio, etc. Y va a hacer allá su meeting. Llama a todos y empieza. Realmente, lo primero que es lo que va a hacer, a motivarlos psicológicamente, les va a regalar una playera. Claro, ante la crisis económica que se está viviendo en Guatemala, ante las carencias que existen, bueno, entonces, todos vamos por una playera. Pero resulta que llega a la semana siguiente el otro candidato, vamos también. Entonces ahí, claro, el candidato está ejerciendo influencia. Doy para que me den. Pero ante la crisis económica, ante la situación que se está viviendo, aquel al que se le va a motivar, va a aprovechar. Porque cada 4 años es donde se hacen de varias playeras. Ya lleva toda la familia. Por lo menos ya es una prenda de vestir. Que 2, 3, depende de los candidatos que lleguen, que se pueden beneficiar con ella. Sin embargo, ¿qué es lo que actúa también? El poderío. ¿Por qué? Porque manifiesta la capacidad que tiene aquella persona para actuar sobre los demás. Claro, dentro de una asamblea general, ahí van los ofrecimientos a diestra y siniestra, van los regalos que se dan y creen tener ese poderío. Pero lamentablemente, la crisis económica de Guatemala, entonces todos asisten a todos lados por el interés de que aprenda. Y si lo vemos en cuestión de mando, pues el mando ya dijimos que es la normatividad que se recurre muchas veces a las amenazas, pero como quien dice, si ustedes votan por mí, van a tener tal o cual cosa, pero es una amenaza. Y más que todo una coacción, voten por mí y yo les daré salud, seguridad, etcétera. Voten por mí, entonces se utiliza todo
dentro de aquella acción de poder. Ya les decía que definitivamente si usted es un familiar, regularmente los hermanos mayores sobre los pequeños, pero muchas veces resulta que el pequeño resulta mucho más vivo que los demás. Y en cuántos casos los chiquitos manejan a diestra y siniestra a los grandes. ¿Por qué? Porque cometen más faltas, entonces aquel chiquito se siente con más autoridad y amenaza, coacción. Dame, o se lo digo a mi papá y a mi mamá. Dame, pues ya sabes qué te pasa. Entonces, ¿qué es eso? Es una coacción, es una amenaza que va, y al final, ¿quién va a resultar teniendo más poder? ¿El hermano mayor o el menor? El menor es el que tiene más y logra coaccionarlos y logra controlar prácticamente a todos. Ahora bien, ¿qué sucede? Si los padres indudablemente que nos damos cuenta cuáles son las actuaciones de nuestros hijos. Si se le permite eso al niño pequeño, el niño va creciendo y resulta que en un momento dado va a querer mandar aún a los papás. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ahí mucho poder podrá tener, pero hay los padres que tienen que utilizar el mando y poner en su lugar al niño que él tiene que acatar y no tiene por qué coaccionar ni ejercer esa influencia realmente que es negativa dentro del seno familiar. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Hasta aquí vamos bien? Licenciada, todo bien. Gracias. Ahora, sin embargo, también, si vemos el poder político del Estado, ya les mencionaba, el poder político es el que va a tener una persona sobre el Estado. ¿Y qué nos van a hacer? ¿Quién va a tener el poder político? Es el que va vinculado dentro de los diferentes grupos sociales. O sea, que ¿quién tiene el poder político? Quien está en el poder. Ya les he mencionado que el poder aquí en Guatemala, acorde a lo que dice la Constitución de la República de Guatemala, está dividido en 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y dentro de lo que dice la Constitución, que los 3 poderes tienen que trabajar conjuntamente, que con uno que se subordine no hay poder. Qué bonito se oye. Pero ¿qué sucede aquí en Guatemala? ¿Será que los 3 poderes trabajan conjuntamente? No. Aquí el ejecutivo por su lado, el legislativo por el suyo y el judicial por el suyo. Pero sin embargo, los 3 poderes aún en forma individual, los 3 tienen el poder político del Estado. Cada uno en lo que le corresponde. Sin embargo, dentro de la estructura política del poder, tiene que haber una distribución del poder dentro de los diferentes grupos de la sociedad. O sea que tiene que estar bien estructurada, tiene que haber una buena estructura dentro de quienes desempeña el poder político. Y eso es lo que falla aquí en Guatemala. En el papel están los 3 poderes. Elegimos a los 3 poderes. Pero como ellos no trabajan conjuntamente acorde a lo que es la estructura política del pueblo de Guatemala, entonces aquello que es un desbarajuste cualquier, horrible, donde cada quien hace lo que le conviene, lo que quiere. Sí, dime, Odilio. Licenciada, buenas tardes. Yo Buenas siempre he tardes. tenido una... A estos poderes, tanto legislativo y ejecutivo, ¿hay algún otro poder que los pueda regular o definitivamente ellos se regulan? Bueno, es que se supone, bueno, lo que les mencionaba, lo que les he mencionado con anterioridad. Como lamentablemente aquí nuestros políticos son políticos porque ellos dicen que son políticos, porque van al poder y en un momento dado tienen suerte. Suerte, digo suerte por no decir otra cosa, ¿verdad? Porque realmente hemos visto en las diferentes campañas electorales como los candidatos o su gente a llegar, ¿qué es lo que utiliza mucho? La influencia. Veamos, por ejemplo, se ha dado, por ejemplo, que estando dentro ya en la última etapa, en la elección puramente, vemos cómo se inmiscuyen gente de los diferentes partidos políticos, dando dinero, por ejemplo, a los votantes. ¿Pero qué es el dinero? Les dan el dinero porque, pobrecitos, no les alcanza, porque el salario que tienen es muy poco. No, es porque tienen a cambio el voto a su favor. O sea que ahí están ejerciendo influencia. Y finalmente logran llegar al poder.
Pero cuando llegan al poder, es lo que les decía, ni ellos mismos saben, nuestros politiqueros, nuestra gente que hace política porque cree ser político, que cada poder del Estado va a trabajar conjuntamente. Se circunscriben, digamos, que el legislativo a lo que es el Congreso, y ahí se cierra y no tiene por qué tener relación con los demás. El ejecutivo, por lo consiguiente, y el judicial. Pero no conocen la Constitución de la República, y si la conocen así, un libro cerrado, pero no la han leído totalmente, donde dice que los tres tienen que trabajar conjuntamente. Ahí está, más claro no está, porque ahí está el mando, el mandato, está en la Constitución, por eso hay un derecho, y tienen que acatarlo. Pero como lamentablemente no hay quien les llame la atención y les diga, ustedes, uno se subordinó ante el otro, y ahí esto no tiene que ser así. Hemos visto, por ejemplo, cuando se lleva a cabo la elección, gana X candidato. Y luego, en el legislativo, vemos que la mayoría de diputados pertenece a otro partido político. Entonces ahí ya empieza la pugna. Desde ese momento, ¿será que van a trabajar en conjunto? No. Hemos visto, por ejemplo, cuántos presidentes que tienen tienen el mandato de poder llevar a cabo una propuesta de ley. Y las han llevado al legislativo. Pero como el partido que él representa no tiene mayoría, ni caso le hacen. Ahora, un ente podría ser la Corte de Constitucionalidad, porque la Corte de Constitucionalidad pues está por encima. Y precisamente ese es el fin de la Corte de Constitucionalidad. Tomando en cuenta las deficiencias que hay dentro de los tres poderes, entonces, ¿qué es lo que dio como resultado? Definitivamente tiene que haber un ente mayor. Y ese ente mayor, ¿quién es? La Corte de Constitucionalidad. Pero lamentablemente, la Corte de Constitucionalidad, ¿quién la nombra? El Ejecutivo y el Legislativo. No estamos en las mismas. Entonces resulta que estamos en lo mismo. Si te das cuenta, Odilio, realmente los tres poderes están, cada uno trabaja por su lado. ¿Y quién les dice algo? ¿Quién les puede llamar la atención? ¿Quién puede decir que realmente hagan su trabajo como le corresponde? No. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué nos queda los guatemaltecos? Pues decimos, bueno, y vamos viendo cómo vamos saliendo. Y, indudablemente, ¿qué? ¿Cuál es la función de la Corte de Constitucionalidad? Es realmente la Corte. Su función es esencial en la defensa de un orden constitucional que actúa sobre los demás. ¿Pero será que la dejan? Pero como le repito, como unos están gracias a X o Y personas, entonces resulta que de ahí no pasa nada. Y encima no tenemos conocimiento. ¿Y qué es la Corte de Constitucionalidad? Pues donde hay unos señores que siempre están peleando. ¿Y qué es la Corte de Constitucionalidad? Ay, yo creo que es una que está ya como, creo yo, en la 11ª Avenida y no sé, de la zona 1. Tampoco nos preocupamos por ver, por investigar, por ver qué es lo que hace cada uno. Entonces, ¿qué hacen nuestros llamados políticos, entre comillas, como se dice? Realmente abusar de ese poder. ¿Te respondí, Odilio? Odilio, ¿estás por ahí? Sí, licenciada, sí, les doy, gracias. ¿Alguna pregunta, algo más? ¿No? Bueno. ¿Puedes quitar tu manita, Odilio, por favor? ¿O quieres alguna otra pregunta más? Gracias. Entonces, ese poder del Estado, ese poder político del Estado, como les decía, dentro de su estructura del poder político, tiene que tener bien distribuido
lo que son los poderes que le corresponden para beneficio de la sociedad. Indudablemente que sabemos que es una minoría la que gobierna, porque si lo vemos, quienes conforman el poder político en Guatemala es una minoría sobre el resto de la sociedad, sobre el resto de los guatemaltecos. Prácticamente la minoría que gobierna es la que tiene todo el poder. Esa es la que se le otorga el poder. ¿Y cómo se lo otorgamos? A través de las elecciones. Como le decía hace un momento, ahorita vienen todos los candidatos y empiezan a querer poner de manifiesto que buscan el poder y que van a utilizar, por lo mismo que se sienten como que tienen la capacidad de poder manejar a la sociedad a su sabor y antojo, a través de la influencia, del mando, del poderío, etc. Finalmente llega el proceso electoral, con muchas anomalías. Pero se lleva a cabo el proceso. Y dentro del proceso ya les mencionaba cómo, estando entre las filas en el interior de la República, aún aquí, en ciertos lugares, empiezan a dar dinero o a dar algunos objetos. Como alguno tal vez ha escuchado que a sus inicios, ¿qué era lo que daban? Carteritas de fósforos, lapiceros. Con el tiempo fue creciendo y fueron playeras, fueron creciendo, carretas, láminas, y vuelvo a lo mismo. La crisis económica en nuestro país, las carencias de nuestra gente, todo es bien aceptado. Al contrario, ay, qué bueno que ahí vienen las elecciones, a ver de qué nos hacemos. Ya vienen las elecciones, ahorita vamos a aprovechar y ahí sí vamos a lograr sacar algo. Y cuando digan que ofrecen playeras, vamos todos, aunque al chiquito le llegue hasta los pies. Pedí tu camiseta, tu playera. Claro, entonces la gente que ve, no ve a aquel candidato. Y entonces el candidato que hace, como lo que llegan es por la playera, se diga lo que se diga, se ofrezca lo que se ofrezca, la persona está interesada en qué, en lo que le van a dar, no en lo que va a ofrecer. Carlos Pinto, levantaste la mano. Licenciada, sí, buenas noches. Buenas noches. En este caso, con el presidente, se me olvidó el nombre ahorita, el Morales, el que era de la televisión, él no hizo mucha publicidad y aún así quedó. Yo tengo una duda, ¿dónde se destina, dónde se habla, cómo estipulan cuánto van a gastar en las elecciones? Acá donde yo vivo, alguien que se tiró a la candidatura para alcalde terminó desistiendo por lo mismo que recibió muchas llamadas y él indicó, ¿saben qué? Voy a utilizar el dinero de 300,000 quetzales que tenía para la campaña para mejorar esto y esto. Y efectivamente mejoró muchas cosas acá. Contribuyó en escuelas y otras cositas, a pesar de que ya no iba a seguir y ya no se ha postulado. Pero siempre tuve la duda yo de dónde destinan esa parte, dónde se sientan y dicen, bueno, muchachos, vamos a destinar 5 millones para acá. ¿De dónde sale? Porque bien pueden utilizar ese dinero los que saben que no van a quedar para poder ayudar a sus áreas, desde mi punto de vista. Ya, bueno, eso lo estipula el Tribunal Supremo Electoral. Pero más que todo surge del Congreso, o sea que está basado en ley, ¿verdad? Y entonces el Tribunal Supremo Electoral tiene que controlar ese monto de dinero con el cual se va a llevar a cabo el proceso electoral. Cada año cambia, cada año el monto sube. ¿Por qué? Porque definitivamente ustedes se habrán dado cuenta que ya no tardará en aparecer, donde aparece aquella campaña tan millonaria, aquellas grandes panorámicas, aquella publicidad por todos los medios, empiezan panfletos por todos lados, aquí se ve que realmente empiezan a pintar paredes de casas, las calles, los árboles, las piedras, todo lo que pueda. Entonces viene el Tribunal Supremo Electoral y entonces le pregunta, ¿de dónde va a salir el dinero para llevar a aquella campaña? ¿Qué es lo que dicen los candidatos? Una parte, porque nos dan números, una parte es de quienes conforman el partido, una cuota que tiene que dar cada persona que se afilia a aquel partido político. Obviamente, dependiendo del puesto que ocupe en el partido, así va a ser la cuota que tiene que pagar. Pero el resto,
de los afiliados, aunque sea una cosa mínima, 5 mensuales, o 100 de entrada, o qué sé yo, porque cada partido lo pone. Con eso se va a subvencionar la campaña. Pero hay otra parte que me pidieron el anonimato, que no lo podemos decir. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que lo que se inmiscuye, que lo que da esas cantidades exageradas y está metido dentro del proceso electoral, ¿quién es? El narcotráfico. Entonces, claro, porque no van a decir fulano que es un narco, va a dar tanto. No, piden el anonimato. Entonces resulta, ustedes se habrán dado cuenta que Guatemala, siendo un país tan pobre, siendo un país con tantas necesidades, aquí hay campañas millonarias. Entonces, como que no tiene coherencia. ¿De dónde sale tanto dinero con tanta necesidad? Ya lo dijiste tú. ¿Por qué no ese dinero utilizarlo en las necesidades, en las demandas, en las exigencias de la población? Claro, habrá uno que otro persona, habrá uno que otro guatemalteco honrado que quiera hacer el bien por su comunidad, que utiliza lo que le dan para beneficio de desarrollo de aquella comunidad. Pero de otra manera, lamentablemente, sabemos que nuestros políticos, ¿qué es lo que pretenden? Entrar a la contienda electoral, llegar al poder y hacerse de la mayor cantidad de dinero. Y ahí es donde caemos en lo que es la corrupción. O sea, que no hay un dato exacto, porque ese se cambia. Ahorita están hablando de más de 30 millones, imaginemos, ¿de dónde va a salir todo eso? Es fácil deducir. ¿Y quién puede dar bastante? ¿Será que todos los ciudadanos podemos llegar y decir aquí le doy todo mi sueldo? No. Entonces, ¿qué? Comemos las uñas. Se nos terminan las uñas y ahí está la desnutrición. Entonces, ahí es lo incoherente. Campañas millonarias en un país tan pobre. Sí, Brian. Buenas tardes, licenciada. Pero fíjese que yo tenía una duda, pero así como, por ejemplo, hay candidatos que sí pagan su candidatura con dinero de ellos, porque yo recuerdo que hubo una vez un año electoral en el partido PAN, decían cierta publicidad que ellos pagaban con dinero propio, pero yo me recuerdo que ellos eran como empresarios, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, los empresarios son los que más aportan al partido que pareciera que lleva las de ganar, pero ¿de qué sirve que aporten 1, 2, 3, 4, 10 millones, lo que querramos? Si después se lo tienen que pagar, ¿y cómo se lo pagan? Hay todavía un ministerio. Y hemos visto que hemos tenido en algunas ocasiones algunos empresarios que van a algún ministerio y decimos, bueno, tal vez por ser un empresario, por tener todo, tal vez no va a llevar la corrupción. Claro, ¿qué es lo que va a hacer? Cobrar lo que un día dio. Porque recordemos que ningún ser humano da si no es recibiendo algo a cambio. Todo va cuestionado. Y eso, este cuestionamiento, ¿qué es? Es el que tiene el poder. Y el sector económico de Guatemala, por ejemplo, el CACIF, otorga bastante. Pero por mucha cantidad que el sector industrial y comercial otorga a un candidato ex para el tamaño de campañas que llevan, dice uno, por mucho que tenga, ¿de dónde va a salir tanto? Y ustedes se habrán dado cuenta que cada día, cada 4 años, las campañas son más millonarias. Las campañas son, y recuerdan, la campaña de Valdizón. Esa fue una campaña millonaria. Claro, ¿cuál era su justificación? Que por todo lo que estaba haciendo era fuente de trabajo. Claro que era fuente de trabajo. Por ejemplo, las panorámicas ahí están trabajando. Claro, ¿a cuánto cuesta cada una? Por ejemplo, el pintar casas. Claro que necesitan mano de obra y la van a pagar. Pero si sumamos todo lo que tienen que hacer y sumamos la cantidad de dinero, entonces aquello es millonario. Entonces, por mucho aporte que haya de ciertos comerciantes, industriales, sector económico de Guatemala, se justifica ese gasto tan grande. Ahí es donde viene el cuestionamiento. Sí, Giovanni Godínez, dime. Licenciada, buenas tardes. Un poco en relación a lo que usted mencionaba, es interesante ver cómo las campañas sobrepasan ese techo que mencionaba, ¿verdad?
ahorita, como bien decía, 35 millones más o menos es lo que estaba por aprobar el Tribunal Supremo. Ujú. Pero en la época del PP, solo la campaña para la alcaldía fue de más de 100 millones. Imagínate. Entonces, y así con todos los políticos, la pregunta es, ¿de dónde sale ese financiamiento? Y algo que actualmente está pasando son las redes sociales, que hoy no van a estar siendo auditadas. Y es donde más votantes se están consiguiendo ahora, ¿verdad? Por la mayoría que son jóvenes. Ujú. Sí. Veamos, por ejemplo, cada espacio en televisión, ¿cuánto cuesta cada minuto, cada segundo? Y vemos que al final nos hacen un bombardeo en la televisión, que ya no hay programas, solo es un partido, otro. ¿Y quiénes son los que van a aparecer? Los que tienen una mejor condición económica. Ahora, claro, hay cantidad que se justifica. Bueno, decimos, bueno, 20 millones todavía es, pero 30, 40 y más. Y como no lo reportan y no lo dicen, imaginemos, el Tribunal Supremo Electoral pone como techo 30. Pero resulta que si se fiscaliza aquello, no fueron 30, fueron 300 millones. ¿Y de dónde salieron? Como les decía, ahorita lo que está haciendo un daño grande es el narcotráfico, porque ahí se da a manos llenas. Y no se da a un partido, a otro, a otro, a otro. Yo no sé si usted, hace años, por supuesto, de alguna persona, de algún gente mayor, había aquí un candidato, una candidata, como que me platicaron, que iba en su pick-up atrás y ella misma iba regalando las hojitas, los panfletos. Claro, y luego iba otro que en canal de televisión. Otros hemos visto, por ejemplo, en campañas anteriores, las avionetas que andan sobrevolando la ciudad de toda la República de Guatemala, pidiendo el voto de X, Y o Z político. Ven, por ejemplo, ese transportarse, no se transportan en un bus colectivo. No, allá van las grandes caravanas. O el candidato ya en helicóptero, y en avioneta. Todo eso implica dinero. Claro, doy, pero para que después me den. Claro, bueno, se lleva el proceso electoral con anomalías, con el Tribunal Supremo Electoral que es ciego. No mira. Ya hemos mencionado que desde el año pasado, recordemos que algunos candidatos empezaron a hacer propaganda anticipada y la pudieron hacer durante un tiempo. Hasta que el pueblo reclamó, entonces dijo el Tribunal Supremo, sí, vamos a sancionarlos. Sancionarlos económicamente. Pero nunca lo hicieron. Que se fueron retirando poco a poco. Entonces, actúa posteriormente a presión de el pueblo, de la sociedad. Y que definitivamente eso se da entre la sociedad. Desiree, estamos con el poder. Muchas gracias, licenciada. Por nada. Bueno, entonces, el Tribunal Supremo Electoral es el ente encargado, es el ente que rige todo el proceso electoral. Pero miremos, cada proceso electoral resulta más cuestionado. Veamos ahorita, de toda la cantidad de esa gran gama de candidatos, hay un alto porcentaje que son políticos corruptos. Ahí están. Y los proclaman. Y se siente, claro, que ahí tiene grupo que los apoya. Tiene gente que los apoya. Pero aquello va en... ¿Cómo va a ser eso que se va a postular para candidato al legislativo? Un expolítico. Va a los Estados Unidos a estar preso. Que se le detectaron la corrupción. ¿De cuántos millones? Y vuelve nuevamente al Congreso. ¿A qué? A reponer lo poco que gastó. Y no nos extraña que llegue. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Que esos politiqueros utilizan una dinámica de poder en la cual lo único que están haciendo dentro de esa dinámica, medir su capacidad que tiene de poder ejercer esa influencia de poder sobre toda la asociación. Y vemos que, por ejemplo, ahorita, no sé si ustedes se dan cuenta, pero ya se volvió a escuchar
el nombre de Jimmy Morales. ¿A dónde va? Al legislativo. Llega al legislativo. Ahí tiene inmunidad. Ahí nadie lo va a tocar. Imaginemos, si ya se llevó un montón. ¿Cuánto más va a llegar? ¿Y dónde están las exigencias de la sociedad de Guatemala? ¿Dónde están las exigencias? ¿Dónde están las demandas? Eso no les importa. Ahorita utilizan a la sociedad porque es la única manera de poder llegar al poder. Pero, por ejemplo, Jimmy Morales, ¿qué es lo que va a ejercer? ¿Cómo ejerce? ¿Qué utiliza como forma de poder? La influencia. El poderío. No tuvo autoridad y sus malos chistes, ¿verdad? Pero como se los celebramos. Ay, el chiste no es muy bueno, pero por lo menos medio riamos. Lamentablemente nuestra sociedad, ¿qué pone de manifiesto en eso? Mediocridad, ignorancia. Y como les decía, bueno, se lleva a cabo al final el proceso electoral. La primera vuelta, luego la segunda vuelta y sale electo X o Y candidato. Ese X o Y candidato que llegó y que salió electo, llegó debido al número de guatemaltecos que cumplió con su deber de ciudadano de ir y emitir su sufragio. El sufragio que es el voto que va a emitir en las urnas electorales. Y que ese 100% de guatemaltecos que asista, un 80%, sea el 70%, el 50%, aquel porcentaje de guatemaltecos que cumplió con su deber ciudadano, es el que le va a otorgar la autoridad y por lo consiguiente le va a dar legitimidad a esa elección. Le va a dar legitimidad a quien obtuvo el poder. Y a quien lo decía desde hoy, Jimmy Morales casi no hizo campaña. ¿Por qué? Porque quienes estaban detrás lo aprovecharon como candidato, como cómico que aparecía todos los domingos en un programa. Entonces, claro que él se era conocido a nivel nacional. Por sus malos chistes o sus personajes por ahí medio raros. Pero era conocido. ¿Pero qué es lo que decimos? Pues político no es. Cómico no es bueno. Pero tal vez funciona. Imaginemos cuando hacemos ese razonamiento, tal vez. Sabemos que no lo va a hacer. De repente sale bueno. Y aquí no nos han salido buenos. Aquí nos han salido re buenos. ¿Pero para qué? Para la corrupción. Pero sin embargo, ya están en el poder, abusan de ese poder. Y vuelvo al ejemplo de estos politiqueros que ya salieron con muchas deficiencias, están mal vistos, regresan al legislativo, que es el único que pueden regresar. Porque al ejecutivo no pueden. Regresan al legislativo, donde se les hace mucho más fácil. Y era lo que les mencionaba el día anterior. Porque vamos a elegir por candidato y no sabemos que a la cabeza de uno, ¿quién va? Jimmy Morales. Y cuando nos enteremos que ganó, ¿y qué va a hacer si nunca hizo nada? Lo sabemos. Pero como ahí nos están engañando. Y elegir por candidato, ¿qué es? Abuso de poder. Están abusando del poder. ¿Y qué es lo que dicen? En esta elección no se va a poder analizar el que lo hagan por persona. Vamos a tener que utilizar por partido. Bueno, decimos, pues, ahí a la próxima. Están ejerciendo poderío. Y como tienen autoridad, lo hacen. Y resulta que al final, ¿a quiénes tenemos? En el poder, a los mismos que nos han venido gobernando durante cuántos años atrás. Y que no son 2 ni 3. Son más. Y de repente vemos que en algún ministerio, pero si ya fue de tal ministerio y ahora va al otro. Imaginemos una persona que va a un ministerio de Agricultura y luego va al de Educación. ¿Qué relación hay entre los dos? Ninguna. Son actividades totalmente diferentes. Pero que las dos
son de beneficio si se llevan a cabo en buena forma para la sociedad de Guatemala. Pero como ahí no se ve la capacidad que tengan de conocimiento, ahí lo que se busca es que ya los conocen, entonces van a ejercer la influencia para llegar y van a ganar. Y al final, ¿qué es lo que va a decir la sociedad? Bueno, otra vez nos equivocamos. Ah, pero menos mal yo no voté. Ah, yo tampoco, y yo tampoco. ¿Y entonces por qué llegó al poder? Y es un gobierno legítimo, porque llegó con una sumatoria de votos que fue mayor sobre los demás candidatos. Pero tiene legitimidad de poder. Y por lo consiguiente va a tener la directriz, el gobierno de Guatemala, porque se lo otorgamos los guatemaltecos. Y como le dimos esa legitimidad, ¿qué hacen los políticos que llegan al poder, politiqueros? Abusar del poder, abusar de la confianza que ha depositado la sociedad de Guatemala en su persona. Pero vemos que realmente dentro de la estructura del poder político, la distribución del poder está cala. Y en un momento dado podemos ver que, por ejemplo, existen diferentes grupos, por ejemplo, el elitista. El elitista, indudablemente que es una minoría la que está gobernando. Pero hoy es un grupo, mañana es otro, pasado otro, y que ellos tienen el poder. Y cuando tienen el poder, ¿qué es lo que hacen? Allá va toda la gente. Mi compadre, la comadre, no sabe mucho, pero ahí la ponemos en algún lado que medio funcione. El vecino de toda la vida, el amigo con el que crecimos juntos, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Es una élite, un grupito que va a gobernar en ese momento. Ahora bien, ¿quién se opone a ese grupito, a esa élite que va a gobernar? El resto de la sociedad, quien en un momento da, porque el resto de la sociedad prácticamente ¿qué tiene? Un poder general. Porque al final llega el poder X o Y persona por los votos que obtiene de la sociedad. O sea, y en la sociedad que encontramos diferentes grupos, o sea que es un grupo pluralista, porque hay diversidad. Y ese grupo pluralista de la sociedad que hace ponerse a ese grupo que tiene el poder, ese grupo elitista, porque realmente lo único que hace es ver su bienestar y no el bienestar del resto de los guatemaltecos. Sí, Ricardo, dime. Sí, buenas noches a todos. Solamente por ampliar el comentario de lo que estábamos hablando, yo tuve la oportunidad, creo que hace como quizás 2 años, creo fue como en el 2020, finales de ese año, en ir a una especie como de charla por parte del TSE, siempre por parte de la universidad, y ellos entre todo lo que estaban, bueno, lo que nos dijeron en ese momento fue que desde campañas, por ejemplo, desde el 2011, 15, 19, tomando en cuenta el tiempo de reformas que fue 2016 a la ley electoral y de partidos políticos, ellos de alguna manera sí habían como regulado esa parte de la fiscalización de partidos políticos en materia y en tiempo electoral. Pero esto también fue porque ellos como que hicieron bastante hincapié sobre los ingresos que tenían los partidos referente a los financistas, incluso a las donaciones que ellos puedan tener. Pero creo que de alguna manera pues también esto es solamente como datos y cifras. Sin embargo, sí lo lograron bajar creo que de 60 millones que tenían en el 2011 con los partidos más fuertes que eran por tradición la UNE, Partido Patriota y Partido Líder, a como 30 millones por ahí ya en 2019. Entonces, obviamente también es algo que ellos trabajaron acorde a un tiempo, porque los resultados no se vieron después de 4 años. Esto es un proceso que sí a ellos les ha llevado bastante tiempo. Sin embargo, sí hicieron esa como aclaración de que también creo que el mismo TSE como un ente que solamente ellos tienen esa capacidad durante este tiempo, a ellos muchas veces como que se les duplica esa labor, por así decirlo, y que necesitaban ese apoyo. De hecho, creo que acá entraría muy bien el papel o el rol que pueden jugar instituciones como la Contraloría General de Cuentas, ¿no? Que ellos en su calidad y en sus funciones pueden tener esa capacidad de
apoyar un poco en ese sentido, claro, si quisieran hacer bien las cosas. Y también creo que hay un dato muy importante que a veces acá se tiende a confundir mucho, pero más que todo por desconocimiento, es sobre el proselitismo y la campaña electoral. Obviamente los partidos políticos no hay un tiempo definido para que ellos puedan hacer proselitismo, en donde ellos pueden hacer formación ideológica, hablar a sus afiliados, sus simpatizantes, pero ya cuando hablamos de una campaña electoral, ya es donde se llama el voto, y a veces hay como que muy poca claridad en estos dos conceptos, y de hecho hasta estos partidos se aprovechan de esa pequeña confusión, y créanme que es tan delgadita esa diferencia, que sí tiende a confundirse, y se confunde hasta hoy en día. Y por último, también escuchaba por ahí sobre el tiempo que hay de los partidos en los medios, con las reformas que se hicieron en el 2016, derivado de aquellas marchas y protestas que muchos recordarán del 2015. Ahí sale una unidad de medios especializada en temas electorales, que es siempre del TSE, y donde ellos pues pueden regular esa pauta de partidos políticos en redes, incluso en canales televisivos. Sin embargo, todavía hay falencias y hay lagunas que hasta hoy en día pues todavía no se puede como justificar, o no se puede dar una respuesta concreta. De hecho, yo en ese momento recordaba haber leído algo sobre lo que sucedió con un partido que utilizó mal o utilizó de manera desproporcional el tiempo que tenía en canales televisivos. Y era como que aquel juego de la papa caliente, porque de esta unidad de medios se la pasaba al área de siempre del TSE, que es de delitos electorales. Y me llamó la atención, y de hecho en esta ocasión yo hice la consulta sobre, en ese caso, qué área era la encargada o quién era el que podía dar como que respuesta, y me dijeron que obviamente como la unidad de medios era un aparato, un área recién creado, era muy reciente, no tenía todavía como que esa estructura o ese cuerpo jurídico en donde alguien podía como que poner ese tipo de orden. Entonces esto creo que es como que estar jugando también como a prueba y error. Pero honestamente creo que también es parte de la monopolización que hay en los medios de estas cadenas de, por ejemplo, La Visión, que su dueño pues es Ángel González, un mexicano que tiene mucho poder en todo el área, no solo acá en Guatemala, sino a nivel latinoamericano, y también que obviamente ahí se maneja cierto porcentaje de poder, de plata, de intereses, que a fin de cuentas es una suma de lo que hemos estado platicando, pero creo que todos esos factores también vienen a sumar a cómo acá se juega ese rol electoral, y que obviamente durante este tiempo pues se ve más marcado, pero creo que todo esto también viene a dar como que una pequeña claridad más de cómo es que acá se juega ese sistema electoral. Ya, gracias. Bueno, pues esa, quien estaba en el Tribunal Supremo Electoral en ese momento y que puso un poquito alto a todos los demandas que hacía fue con el de Brugger, y que fue prácticamente un proceso electoral de los mejores que han habido. Lamentablemente, de ahí para esta parte, como dices tú, y demás, se han viciado de tal forma en la cual los montos para propaganda ya no tienen un límite. Se habla, pero recuérdense que las palabras se las lleva el viento y el papel todo lo aguanta, porque la realidad es completamente diferente. Imaginemos, esto de que politiqueros que han dejado mucho que desear, regresen nuevamente a ocupar puestos públicos, a tener el poder. Imaginemos qué nos espera a la sociedad de Guatemala ante eso. Claro, como dices tú, aquí han habido algunas pruebas que se han hecho, algunas han funcionado, otras han sido buenas, pero no les convienen. Entonces, ¿qué hacen? Las omiten. Y lamentablemente, los medios de comunicación es a cierto punto lo que se ha denominado el cuarto poder, porque a través de los medios de comunicación se hace mucho para beneficio de los candidatos. Y efectivamente, ahorita empieza el proceso electoral, ahorita estamos en la etapa, digamos, de cuáles son los binomios que van. Y vemos que dentro de esos binomios hay una serie de anomalías. ¿Cuántos hay que tienen por ahí muchas cosas? Y les digo así, finitamente, cositas pendientes, porque son cositas. Son procesos pendientes y procesos grandes y fuertes. ¿Y cómo es eso? Teniendo un proceso pendiente que lo prohíbe la ley,
ellos sean, de repente de un día para otro tienen su finiquito. Recordemos que siempre cuando ya está próximo a cerrarse toda la inscripción, resulta que todos salen con su finiquito porque ya están limpios de todo proceso. ¿Será eso real? Y lo sabemos que no. Sabemos que les están perdonando cuántas cosas. Pero al final, bueno, ¿qué se puede hacer? Si el Tribunal Supremo Electoral es el encargado. Indudablemente que para ello, estos politiqueros, que lo que utilizan la coacción. Y la coacción no es más que la relación entre mando y obediencia. ¿Quién manda? El que tiene más poder. ¿A quién pide la obediencia? Al resto de la población. Por ejemplo, lo que es el mando, lo que corresponde al poder y el derecho. Que el derecho constituye el instrumento por el cual el poder se organiza. ¿Y cuál es? Ahí está la ley electoral y de partidos políticos. Pero sabrás, Ricardo, que las enmiendas que se aprobaron no son lo que esperaba el pueblo de Guatemala. Son, digamos, unas, hasta cierto punto, enmiendas cosméticas, porque lo de fondo que se necesita, eso no lo hacen. Como les decía, eso de elegir no persona, sino partido político, eso lo está demandando la población, pero ¿desde cuándo? Que haya prohibición para que quienes ya estuvieron, ya hicieron política, que estuvieron en el poder, no regresen. Hay algo que los frene. Y teniendo procesos pendientes, ahí van. Porque la condición no está limpio. Pero iba de candidato. Iba feliz y contento. ¿Cómo que no? Ahí va Jimmy Morales. Y si seguimos enumerando, miremos, por ejemplo, entre los candidatos. Y claro, desde el momento que los inscriben y que se supone que llenaron todos los requisitos, hay legitimidad para que ellos formen parte y entren al proceso electoral. Pero no cabe duda que la palabra legitimidad, qué bonito suena. El papel todo lo aguanta y las palabras se las lleva el viento. Y por eso es que estamos como estamos. Y que nos va a gobernar uno de los tantos que ya han estado en el poder en otro. Y les he citado el ejemplo de ahorita de Yamatei. Acordémonos que él estuvo en lo que se dio aquello tan confuso del sistema penitenciario, de aquí de la ley, de ¿cómo se llama? Aquí la cárcel de Pavón. Plan Pavo Real. El gran plan Pavo Real. Que tanto se habló, se discutió, y al final él salió limpio. Qué bueno, ¿verdad? Y por eso optó a la presidencia y la ganó. Ahorita sabemos la corrupción en grande. Sin embargo, ¿qué es lo que se nos dice todos los días? Que ha hecho mucho. Bueno, tal vez sí. Pues pensándolo bien, tal vez no ha sido tan malo. Se ha hecho obra. Imaginemos desde el momento que pensamos en esa forma. ¿Qué es? Que definitivamente se están aprovechando de la ignorancia de nuestro pueblo. Porque no es más que eso. Sí, Carlos Pinto, dime. Licenciada, sobre este tema, creo que el COVID fue lo que salió a relucir más todo lo que hay detrás de cada uno de los candidatos, porque ya que entramos en una crisis real, donde definitivamente se nos dio a conocer a quién pusimos en el poder, quiénes están en el poder. El COVID creo que vino a destapar muchas cosas en las que ahora ya no sabemos en quién confiar. Realmente no importa en quién confiar, va a quedar alguien. Lamentablemente no hay alguien que salga desde cero, porque el que lo hizo, como Jimmy Morales, él salió desde cero y como usted lo dice, lo conocíamos y por carisma y televisión, algo así, quedó prácticamente. Yamatei quedó por lo que hizo la policía, que todos creíamos que efectivamente iba a ser prisiones como deberían de ser, así como Nayib Bukele, algo así, pero es todo lo contrario. Creo que vino a destapar todo eso que ahora nos tiene, especialmente a la población y a los pueblos, más desconcertados sobre qué va a pasar realmente, porque son 4 años más que se vienen y no hay vuelta de hoja. Sí, definitivamente y lamentablemente. Bueno, hago un paréntesis. ¿Se dieron cuenta que por Classroom les mandé
para que ustedes conocieran cuál iba a ser la pasta de la edición del libro que se va a utilizar dentro del curso. El documento se llama Ontología en Ciencia Política y ese lo pueden adquirir en la entrada de la universidad del lado del periférico. Ahí hay una señora que se llama Janet y que ella es la que los está distribuyendo. Con ella está. Sí, a ustedes, bueno, ella está ahí de 7 de la mañana a 5 de la tarde, pero si le hablan que van a llegar un poquito más tarde, ella los puede esperar. Les puedo dar el número de teléfono por si se quieren comunicar con ella, si les interesa. El número de teléfono es 54, ¿tienen dónde apuntar? 63494. Y tiene otro número, 51983092. Ella, repito, está en la entrada del periférico, casi adelante de la, no casi, adelante de la puerta principal de la universidad, del lado del periférico, y ahí pueden adquirir el libro. Este documento que no es en el cual estamos desarrollando el contenido programático. Tiene un costo de 125 quetzales. Ahí lo pueden ir a adquirir y, como les decía, yo empecé con el primer tema, el primer capítulo, ya voy avanzando en el segundo, que es donde estamos dentro del poder, y que definitivamente, por de pronto, no tenemos fechas de exámenes. Pero me imagino que a la mayor brevedad van a mandar para ir, habrían que empezar a leer precisamente, aunque ya les dije que voy a evaluar hasta donde logre llegar. ¿Sí, Carlos? Licenciada, le comento, hoy en un grupo de Derecho de la Facultad de los de quinto semestre colocaron que ya había fecha de exámenes para todos, incluyendo a nosotros, nos pusieron también para el 20 de febrero. Pero sí, es el calendario que colocaron ahí, pusieron calendario oficial. Entiendo que aplica desde el tercer semestre en adelante, ¿verdad? Pero tenía esa duda. Efectivamente, porque ellos sí comenzaron el 26. Nosotros, como comenzamos tarde, tengo entendido que como que comenzamos 27 o 28, nos van a dar una semana más. Por lo mismo que comenzamos tarde. Les doy tentativamente, no está, en el momento que salga el calendario oficial, en ese momento nosotros se los hacemos llegar, o bien, perdón, estén ustedes pendientes de la página donde lo van a encontrar. Pero a su momento, entonces yo sí les diré qué es lo que se va a evaluar en este primer parcial. Sí, Lauri. Dime. Licenciada, fíjese que yo estaba viendo en una tienda en línea en donde hemos comprado otros libros y ahí también están vendiendo su libro. ¿Qué tienda es? Es Ecoediciones. Sí, ahí también lo tienen. También. Bueno. Ahí lo tienen también. Y si alguno se da cuenta que al final hay una serie de cuestionarios que nos van a utilizar, los vamos a trabajar y vamos a tratar de darle punteo a eso precisamente para facilitarles no solo el estudio, ¿verdad? Sino que también que no es lo mismo. Por ejemplo, que ustedes estudien como cada quien tiene su sistema, ahí los estamos ayudando un poco, ¿verdad? Y eso les viene a beneficiar también. Sí, Juliana. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Fíjese que yo tengo el libro, pero es la edición 2022. No sé si lo puedo utilizar. Fíjate que no lo tengo ahorita en la mano nuevo, no sé. ¿Cómo se llama? Algunas partes sí te van a servir, pero no te puedo decir que sí, que no. Licenciado, una consulta. ¿Afecta algo entre las copias y el libro original? Sí, definitivamente que sí afecta. Primero, porque no es lo correcto. Segundo, les decía la vez pasada, tengan cuidado con las fotocopias porque están vendiendo fotocopias manchadas, documentos que no están completos, que no tienen los cuestionarios, y los cuestionarios nos van a servir, ¿verdad? Aparte de que no solo es ilegal, definitivamente, ¿verdad? Y como les mencionaba, traten de hacer su biblioteca, porque todos estos libros de este primer año, y yo se los decía, no los desechen, no los tiren, guárdenlos, porque en determinado momento ustedes van a tener que remitirse a ellos. Y que definitivamente las fotocopias, no cabe duda que son negocios de personas malintencionadas
que en un momento dado lo único que van a lograr es que ustedes gasten el doble, y tampoco se trata de eso. Mejor hacer el esfuerzo de comprar el documento como tal y no después tener que comprarlo y ya fueron engañados. Bueno, se los dejo aquí. Como les repito, ella está, se llama Janet. Así los números de teléfono si quieren comunicarse por si llegan tarde. Pero la llaman, ya los espera. Sí, Heidi. Heidi, dime. Bueno, si no tiene Heidi más. está diciendo que ella tiene el del 2019, se llama Antología de Guatemala. Ah, no, ese no es. Ese no es. Definitivamente no es. Licenciada, disculpe, buenas noches. ¿Cómo se llama la señora? Perdón. Janet. Janet Muchas la pueden gracias. llamar a los números que le di. Así es de que, feliz noche para ustedes. Estamos el próximo día de Feliz noche, clases. licenciada. Ustedes van a otra clase y yo tengo que dar entrada a la otra. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.